Damos gracias a Dios por este tiempo que nos regaló en su presencia una vez más, como le dije al principio, un tiempo único, fresco, nuevo. Espero que así lo haya sentido usted, espero que usted haya podido ser ministrado y ministrar, porque no, la palabra misma lo dice, ministrar a nuestro Dios a través de estos cantos. Él es nuestro amigo fiel y entendemos que como cantamos incluso, que no hay paredes que nos puedan detener de vivir y experimentar lo que estamos viviendo y experimentando, aún en este tiempo en el cual no estamos juntos físicamente, no estamos juntos unos con otros de manera presencial, pero lo estamos conectados a través de este medio. Ya usted debe haber escuchado, el gobierno hizo algunos anuncios, estamos trabajando en cómo se va a ver eso de regresar al templo, así que desde ya lo que le pido es que ore por eso. Yo sé que lo ha estado haciendo, lo está haciendo, pero por favor ore por eso, muchos detalles que debemos considerar, así que le vamos a mantener informado al respecto, pero permítame antes de comenzar el tiempo de predicación de la palabra, reforzar algunos anuncios que se dijeron. El tiempo de los niños, ya usted sabe que mientras estamos nosotros aquí estudiando juntos la palabra, nuestros niños tienen un lugar que usted haya destinado en donde está para que ellos también puedan hacer lo mismo, estudiar la palabra. Si quiere conocer qué estamos haciendo, no lo sabe o no conoce de esto, envíenos un correo. Ahí está la dirección de correo, también usted la tuvo en los anuncios. A nuestro tiempo de compartir al final del servicio. No dejemos de hacerlo, es el tiempo para vernos, para hablar, para poder conversar, para poder compartir precisamente. Así que no deje de hacer eso, pero el anuncio que más quiero que usted tome en cuenta, no es que los demás no, sino el que quiero que usted se lleve hoy, a partir de hoy, y que lo ponga por favor en su agenda, es que este viernes vamos a tener un tiempo que llamamos Noche de Alabanza, Noche de Adoración. Queremos venir juntos a la presencia de Dios, a alabarle, a adorarle, a continuar buscando de Él, pero a darle gracias también por todo lo que ha hecho durante este tiempo. Es un tiempo muy especial. Familia IBC, si usted ha formado parte de esos tiempos, usted sabe lo que le estoy diciendo. Si usted no lo ha hecho, es parte de la familia IBC o es uno de los que nos está visitando hoy o se está conectando desde hace algunos días, algunas semanas, le invitamos este viernes. Lo vamos a hacer a las 7:30 de la noche, este viernes. Sea parte de este tiempo, le animo. Va a ser a través de esta plataforma de Facebook y cada uno de nosotros desde el lugar de donde está, pero vamos a estar juntos en su presencia. Ya le vamos a ir dando más información a través de los chats, porque quizá queremos hacer algo diferente en ese momento, pero ya les vamos a ir anunciando sobre eso. Este viernes, no deje de formar parte de este tiempo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Vamos a meternos de lleno a hacer algo que como iglesia hacemos constantemente, no solo domingo a domingo, entre semana, estudiar la palabra de Dios. Creemos que esa es la manera de nosotros poder relacionarnos mejor con Dios. Dios nos creó, lo sabemos, muchos pensamos que Dios es el Padre de todos, pero lo que es verdad y lo que nos dice la Biblia es que Dios es el creador de todos. Él es el Padre de aquellos que le siguen y le han aceptado como Señor de sus vidas. Eso lo sabemos. Dios nos creó a todos, pero Dios nos dejó también su palabra. Y a través de su palabra nosotros podemos conocerle mejor, relacionarnos con Él mejor. Y eso es lo que estamos haciendo como iglesia y estamos usando como base el Evangelio según Juan. Hemos estado estudiando el Evangelio según Juan desde el principio que hemos tenido nosotros como iglesia. Unos 4 años estamos estudiando el Evangelio de Juan. Pero la semana pasada comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo 16 del Evangelio según Juan, y lo hicimos escudriñando, estudiando a fondo los primeros 4 versículos de ese capítulo. Y permítame resaltar algo
que hicimos la semana pasada. Allí, mientras estudiamos esos 4 versículos, pudimos conocer el hecho de que Jesús, antes de continuar enseñando y dando algunas directrices, si le puedo decir así, a lo que Él estaba haciendo, a sus discípulos, porque eso es lo que estamos entendiendo, que desde hace algunos capítulos Él viene hablando directamente a sus discípulos, a usted y a mí. No estoy hablando solamente de sus discípulos en aquel momento, sino al leerlo hoy, si usted se considera uno de sus discípulos, si usted conoce al Señor y está en una relación con Él, Él nos está hablando también a nosotros algunas cosas, pero antes de continuar enseñándonos algunas otras cosas, Él quiere que recordemos lo que ya Él nos ha venido hablando. Él quiere que tengamos bastante claro lo que nos ha venido diciendo y enseñando propiamente. Incluso, lo dije también la semana pasada, nos da aún mayores detalles de esas cosas que ya nos había dicho, cosas que ya Él ha venido hablando, nos da aún mayores detalles de eso que nos ha enseñado y de hechos que son bastante conocidos hoy por hoy. Hablábamos la semana pasada incluso que vamos a empezar a ver en detalle lo que fue el arresto de Jesús, la traición, el arresto, su condena y su muerte y resurrección. Cosas que son hechos muy conocidos hoy por hoy. No estoy hablando solamente de los cristianos, de las personas religiosas, no estoy hablando solamente de nosotros, estoy hablando que son hechos muy conocidos en general, pero que necesitamos conocer el detalle de eso, porque eso es importante para nuestras vidas. Así que sin mayor preámbulo y sin mayor introducción, yo le voy a pedir que sigamos escudriñando la palabra. Vamos a ir hoy al Evangelio según Juan, capítulo 16, y vamos a hacer la lectura en los versículos 5 al 15. Si usted puede irlo buscando, Juan capítulo 16, versículos 5 al 15. Vamos a leer en la palabra del Señor estos 10 versículos. Yo le invito a que se ponga en pie si usted desea hacerlo, puede hacerlo, dependiendo de donde esté también. Estamos leyendo la palabra de Dios. Y permítame hacer la lectura. Juan capítulo 16, vamos a estar leyendo los versículos 5 al 15. Dice de la siguiente manera: Ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que has oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por continuar enseñándonos, hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra, Señor, estudiarla a fondo, de una manera que nos permita propiamente tener una relación contigo como tú deseas que sea. Gracias por eso, Señor. Yo te ruego que en esta tarde tú hagas precisamente eso, Señor. Tú nos permitas comprender aquello que hace muchos años les dijiste a tus discípulos estando en vida, en un cuerpo humano, pero que hoy nos estás hablando a nosotros también, Señor. Permítenos conocer eso, Señor. Permítenos aprender, permítenos crecer en ese conocimiento de tu palabra. No por otra cosa, Señor, sino precisamente para crecer en nuestra relación contigo.
Gracias, Padre, una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en tu presencia. Pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a continuar entonces, capítulo 16, y estamos entrando en una lectura, no sé si le da la impresión a usted, permítame decirle la impresión que yo tuve y tengo al leer estos versículos. A mí me da la impresión de que Jesús está verdaderamente decidido en dejarle saber a sus discípulos, tanto como sea posible, de la trascendencia del momento que ellos están viviendo y que están también a punto de enfrentar. Un momento muy importante de la historia. Y permítame hacer un paréntesis aquí. Me gustaría decir algo así como: cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Y sin menospreciar ese momento en que estaban los discípulos y Jesús propiamente viviendo, porque es un momento único y particular, no tiene comparación, pero permítame hacer esa pequeña comparación a este momento único y trascendental también que estamos viviendo. Cierro paréntesis ahí. Sin embargo, parece que el mismo Jesús, en ese momento que está compartiendo con sus discípulos y quiere dejarles saber todos estos detalles, parece como que Jesús mismo se está dando cuenta de que sus discípulos como que no le estaban siguiendo el paso. Sus discípulos como que no estaban entendiendo mucho lo que él iba diciendo. ¿Y por qué lo digo? Fíjese cómo comienza el pasaje que estamos hoy estudiando, los versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6 dice, Jesús hablando: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. Permítame tomar algunos minutos de la prédica hoy para ponernos un poco en contexto. Usted sabe que yo le he compartido muchas veces lo importante que es hacer eso. Si usted está leyendo un pasaje, usted necesita conocer el contexto. Si está leyendo un versículo, usted necesita ir antes o después de ese versículo. Si está leyendo un capítulo, ir antes o después de ese capítulo, para entender un poco y ponernos nosotros en contexto. Nos permite también entender el momento en el que, en este caso en particular, Jesús estaba diciendo eso. Y quiero hacer eso porque entiendo que es muy importante para nosotros entender qué está pasando aquí. Fíjese que voy a retroceder un poco desde el final del capítulo 12. Vamos al capítulo 12 y desde el final de ese capítulo ya Jesús había empezado a revelar algunas cosas a sus discípulos que al parecer eran nuevas para ellos, eran cosas que ellos no conocían. Y digo al parecer, perdone que lo diga de esa manera, es una impresión personal que tengo, pero digo al parecer porque si ellos en ese momento, los discípulos o cualquier otro que estaba escuchando a Jesús, tenían la certeza de que estaban escuchando al Mesías, pues la Biblia, incluso la Biblia que ellos tenían en ese momento, el Antiguo Testamento que conocemos hoy, da bastante claridad, dice mucho de lo que este Mesías iba a hacer y cómo las cosas iban a suceder. Quizá no tan en específico, pero en general se podía conocer. Pero nuevamente parece que todo esto que Jesús comienza a hablar desde allá, desde el final del capítulo 12, como que era un poco o totalmente desconocido para los discípulos. Y permítame usar el versículo 23 del capítulo 12. Ahí Jesús hace el primer anuncio de que ya su hora había llegado. Jesús nos dice en el capítulo 12, versículo 23. Jesús respondió: ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Se acaba el capítulo 12, comienza el capítulo 13 y Jesús nos da una de las mayores enseñanzas que nosotros podemos conocer acerca de la grandeza. Y al hablarle de grandeza le hablo precisamente de la humildad. La humildad es la mayor muestra de grandeza que alguien puede conocer y Jesús precisamente hace eso. ¿Y de qué manera lo hace?
lavando los pies a sus discípulos, y no solamente lo hace, les encomienda, les recomienda que ellos lo hagan también con otros. En este mismo capítulo 13 vemos que Jesús predice la traición de Judas. Jesús también predice la negación de Pedro, dice que Pedro lo iba a negar, y todo eso pasa en el capítulo 13. Y entonces en el capítulo 14 Jesús comienza el capítulo queriendo traer un poco de calma, un poco de paz conforme a las cosas que ya había dicho. Y el primer versículo del capítulo 14 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Luego llega el capítulo 15, el capítulo 15 ya hicimos un buen resumen hace un par de semanas de ese capítulo, un capítulo que una vez más nos dice tantas otras cosas. De hecho, Jesús en ese capítulo 15 nos dice que va a enviar otro consolador a nuestras vidas. El capítulo 15, al final del capítulo, en el versículo 26, dice: a ustedes yo les enviaré el abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá al Padre y dará testimonio acerca de mí. Versículo muy importante para lo que vamos a estudiar hoy. Ya lo había dicho en el capítulo 14, permítame volver atrás un momento. En el capítulo 14, en el versículo 16, ya él lo había dicho. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. ¿Sabe? Él hace esto en medio de un capítulo, como le dije, ya lo estudiamos, el capítulo 15, en medio de un capítulo que él es bastante fuerte, si yo pudiera usar esa expresión. Jesús está diciendo unas cosas bien puntuales, directas, fuertes. El versículo 6 del capítulo 15, por solamente mencionar uno, dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Entonces imagínense todo lo que estaba en la mente de los discípulos en ese momento, todo lo que ellos habían vivido, experimentado en las últimas horas, días. Y déjeme leerle nuevamente el comienzo del capítulo 16, porque cuando Jesús dice: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio se entristecen por lo que les he dicho. Cuando yo leo ese versículo, conforme a este contexto que acabo de compartir con ustedes, un pequeño resumen de todas esas cosas que los discípulos estaban viviendo ese momento, con todo el amor y respeto que tengo por Jesús, pero en lo personal a mí se me incrementa el amor y respeto que tengo por los discípulos de Jesús, porque definitivamente lo que estaban viviendo ellos en ese momento, oyendo directamente de Jesús, lo que ellos estaban viendo, si puedo usar una expresión bastante coloquial, era como mucho. Lo que ellos estaban viviendo en ese momento era mucho, y ese soy yo en mi sentir, en mi pensar humano. No estoy excusando a los discípulos, ni tampoco quiero darle a usted ninguna excusa para sentirse de una u otra manera, pero sí quiero apuntar a lo que Jesús está haciendo en este momento. Él llama la atención de sus discípulos de que todo esto que está sucediendo quizás los tenía a ellos un tanto conmovidos, turbados, y Jesús mismo sabía lo que estaba pasando, porque Jesús en ningún momento deja de ser Jesús, 100% hombre. Él estaba viviendo también y experimentando en su humanidad, en su carne, todas estas cosas que los mismos discípulos estaban viviendo, pero Jesús no deja de ser Dios, porque Él es también 100% Dios. Y entonces ese Jesús que como hombre estaba viviendo ansiedad, tristeza, angustia, y créame lo que le estoy diciendo, porque estoy tomando son palabras que vemos que los últimos capítulos 12, 13, 14, 15 nos dice que Jesús estaba experimentando. Léalos y usted va a encontrar que Jesús se entristeció, Jesús estaba experimentando ansiedad, angustia en algunos momentos, y ese Jesús en el versículo 7 nos dice:
En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Juan capítulo 16, versículo 7, una vez más nos habla Jesús de este abogado defensor, de este a quien Él va a enviar. Permiso. Jesús vuelve a mencionar este abogado defensor y permítame hablar brevemente sobre el trasfondo de este versículo 7. La palabra que usa la Biblia, la palabra griega que traduce esta versión de la Biblia como abogado defensor es la palabra paracletos. Paracletos. Paracletos quizá para usted y para mí, que hablamos español, si hablamos algún otro idioma, no sé si alguno habla el griego, pero paracletos es una palabra posiblemente no común, pero déjeme decirle que paracletos en ese momento para los griegos era una palabra de uso bastante común, era una palabra conocida, era una palabra que tenía una connotación jurídica, era usada en el derecho, en las leyes. Paracletos, y por eso precisamente esta traducción nos dice que es el abogado defensor. Paracletos es aquel que sirve de intermediario como un abogado defensor. Sin embargo, en su contexto un poco más amplio, pudiéramos decir que paracletos también significa protección, consejo, guía. Por eso otras versiones en español de la Biblia traducen esta palabra como consolador. Usted lee quizás en otras versiones, cuando aquí leemos abogado defensor, en otras versiones leemos a consolador. Y fíjese que cuando Jesús lo menciona allá en el capítulo 14, como le dije hace un rato, esta palabra paracletos, precisamente hablando de este abogado defensor, él deja conocer que está hablando entonces de el Espíritu de verdad. Y nosotros tenemos que entender que aquí se nos está hablando es precisamente del Espíritu Santo, que es precisamente quien Jesús nos está hablando en este momento y que ha venido hablando ya hace algunos capítulos, les ha venido diciendo a sus discípulos, esto va a suceder cuando yo no esté, el Espíritu Santo vendrá, cuando yo no esté, este abogado defensor, este consolador estará con ustedes. Y yo le mencioné antes y lo hemos hecho muchas veces aquí como iglesia, la divinidad de Jesús. Jesús, 100% hombre, también era 100% Dios. Hemos hablado de eso, espero que usted lo crea así. Y hemos hablado de Dios propiamente. Pero ¿qué hay del Espíritu Santo? Porque es necesario que nosotros conozcamos también un poco, bastante sobre este Espíritu Santo. Y un aspecto que debemos conocer es que el Espíritu Santo es uno igualmente con el Padre como con el Hijo. Entendemos que Jesús es Dios, pero debemos entender también que este Espíritu Santo es uno, igual con el Padre, igual con el Hijo. ¿Sabe? Cuando leemos todo este discurso que Jesús viene dando desde el capítulo 13, se le conoce con el nombre de discurso o enseñanzas del aposento alto. Si usted busca en alguna Biblia de estudio, si usted busca en alguna concordancia, en algún comentario bíblico, el discurso del aposento alto se va a referir precisamente a lo que Jesús venía hablándoles a sus discípulos desde ahí, desde el capítulo 13 hasta lo que estamos hablando ahorita. Y si leemos bien este discurso, esta enseñanza, podemos entender que aquí tanto el Padre como el Hijo son quienes envían al Espíritu Santo. Lo dijimos anteriormente, usamos el capítulo 14, versículo 16, donde Jesús dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes. Yo le pediré al Padre, y Él les dará. Pero después leímos también al final del capítulo 15, el versículo 16, donde Jesús dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor.
Y aquí en el capítulo 16, versículo 7 nos dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Así que si algo podemos conocer y debemos conocer es que tanto el Padre como Jesús son quienes envían al Espíritu Santo. Y esto es importante que lo entendamos porque nosotros no podemos pensar en la actividad del Espíritu Santo separada de la voluntad del Padre y separada de la actividad misma que tenía Jesús cuando estuvo entre nosotros, o la actividad misma que Jesús continúa haciendo, porque eso es precisamente lo que la Biblia nos dice. La Biblia nunca nos muestra la actividad del Padre diferente a la de Jesús. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues la Biblia tampoco nos habla de la actividad del Espíritu Santo diferente a lo que Jesús y el Padre son y hacen. Y déjeme decirlo de esta manera. Cualquier énfasis que se haga en la persona del Espíritu Santo o en creer en el Espíritu Santo solamente como una forma mística, perdóneme que use ese calificativo, ese ejemplo. Creer en Él solamente de esta manera, separado de cualquier enseñanza fundamental de la Biblia, es lo que precisamente hoy por hoy y lamentablemente nos ha llevado a muchas malinterpretaciones y a muchas desviaciones doctrinales. Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo estuvo en ese momento incluso con Jesús y el Padre, y está hoy por hoy actuando de la misma manera que Dios lo ha hecho desde el principio de la creación. Y hago énfasis en ese principio de la creación, porque si usted lee el Génesis, usted lee los 2 primeros versículos de toda la Biblia, del primer capítulo de la Biblia, el Génesis. Génesis 1, versículos 1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, versículo 1. Versículo 2, la tierra no tenía forma y estaba vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Permiso. El Espíritu Santo de Dios estaba presente desde el momento mismo de la creación. Ha estado presente en todo lo que ha sido la trayectoria de Dios Padre y Dios Hijo. Y está presente hoy. Algo que nosotros debemos entender con claridad y que Jesús continúa enseñándonos aquí a través de su palabra, ¿sabe? Es ese mismo Espíritu Santo el que Jesús nos dijo que el Padre iba a enviar, el que Jesús nos dijo que Él mismo enviaría una vez que ya Él no estuviera con nosotros. Es ese mismo Espíritu Santo el que hace, ¿sabe usted qué? Sigamos leyendo el versículo 8. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El Espíritu Santo, dice Jesús, que cuando venga, ya Él está aquí con nosotros. En ese momento le estaba diciendo a sus discípulos que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Cómo necesita hoy por hoy este mundo estar convencido de estas 3 cosas? Pecado, justicia de Dios y el juicio que viene. Yo digo hoy por hoy porque estamos usted y yo viviendo en este tiempo, pero es una realidad que podemos leer hoy acá en la palabra, que existía desde aquel momento. El mismo Jesús lo está diciendo. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de estas 3 cosas: pecado, justicia de Dios y juicio. Pero volviendo a nuestro contexto, ¿cómo necesitamos nosotros entender esto? Estar convencidos de esto. Porque no es algo que posiblemente nosotros no entendamos, pero es algo de lo que debemos estar convencidos.
Y para estar convencidos, según nos dice la palabra de Dios, es una función, es algo que solo hace única y exclusivamente el Espíritu Santo. No soy yo como pastor, no es ningún pastor, no es usted mismo, no es un teólogo, no es una persona que estudia la Biblia y la conoce a profundidad, no es una persona de los cuales del cual muchos puedan decir que tiene una unción especial del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo propiamente el que hace estas cosas. Él y solo Él es el abogado defensor, es el consolador. Dios, perdóneme que le diga esto, pero Dios no necesita otros abogados. Dios lo que sí necesita y quiere son testigos. Hemos hablado mucho de eso. Dios quiere gente que dé testimonio de Él. Cada vez, usted me conoce, los que me conocen, cada vez que yo tengo oportunidad de hacerlo, doy testimonio de las grandes cosas que hace Dios. Eso es lo que nos pide Dios, que demos testimonio de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él hará, confiando en nosotros, teniendo fe en eso. Dios necesita testigos, pero Dios quiere testigos, porque tampoco los necesita. Pero lo que sí no necesita es abogados. Ya Él tiene un muy buen abogado, por cierto, el Espíritu Santo, el Consolador. Usted ha escuchado a alguien decir, porque nos dice aquí claramente, que ese Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia de Dios y de juicio. Pero permítame hacerle esta pregunta. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, pero es que yo no soy un pecador, yo no soy una persona que peca, que es mala, yo soy una persona decente, yo no le hago mal a nadie? ¿Sabe? Lo más probable es que precisamente eso sucede. Yo no digo que esa persona no sea una persona decente, que no le hace mal a nadie, pero precisamente eso sucede cuando no tenemos una relación con Jesús, cuando no le conocemos a Él y cuando el Espíritu Santo, el abogado defensor, no vive en nosotros y no nos ha convencido de ese pecado y de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Pero vamos a hablar de ese pecado en particular, porque como le dije antes, posiblemente usted ha escuchado a alguien decir eso. No voy a decir si usted lo ha dicho propiamente. Si usted lo ha pensado, la palabra nos dice que ya está ahí, ya el Señor lo conoce, pero yo no soy un pecador, porque pensamos quizás en pecado aquellas cosas graves, muy malas, que podamos nosotros hacer, y nosotros posiblemente no somos de eso. Pero fíjese lo que continúa diciendo Jesús en la lectura que estamos haciendo. El versículo 9, el mismo Jesús continúa explicando: el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, dice Jesús. Sí, escuchó bien lo que estoy diciendo, y si usted lo está leyendo, leyó bien. El pecado del mundo no es ninguna otra cosa, que son pecados, pero el pecado del mundo, Jesús vino a morir por el pecado de nosotros, que consiste en que no creemos en Él, en que nos negamos a creer en Él y creer en toda la extensión de la palabra. Yo lo he repetido varias veces, la semana pasada lo volví a repetir y lo volveré a hacer quizá en el futuro, porque creer en toda la extensión de la palabra, no solo creer que Él existe, que Él existió, no solo creer que Él es el Hijo de Dios, sino creer que Él es quien dijo que es y que puede hacer todo lo que dijo que puede hacer. Creer en Él a tal punto de que los próximos 2 versículos incluso que nos está hablando, nosotros nos hagan sentido a nosotros, sea algo que nosotros creemos igualmente. Versículo 10 y versículo 11. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cree usted eso? Perdóneme que sea tan directo en la pregunta, pero ¿cree usted eso?
aún más, ¿está convencido de eso? ¿Está convencido de pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios que viene, que ya este mundo ha sido juzgado, que ya Jesús hizo lo que solo Él podía hacer? Y permítame ir ya cerrando este tiempo de hoy con lo siguiente, porque mucha enseñanza encontramos en la palabra de Dios, definitivamente. Podemos tomar temas. El mismo Jesús, en su tiempo aquí en vida, nos da mucha enseñanza de muchos temas en específico. Y podemos usar nuestro tiempo, no solo aquí, domingo a domingo, en nuestros tiempos de estudio bíblico, en nuestros tiempos de estudio personal, para conocer tantas cosas que son necesarias que conozcamos. No quiero decir con esto que no lo son, pero sí, sin embargo, no debemos perder de vista algo muy importante, y es que toda la enseñanza de la palabra, todo lo que el mismo Jesús nos está enseñando, se enfoca en dirigirnos a nosotros, al Padre, a que tengamos una relación con Él real, verdadera, genuina. Toda la enseñanza de la palabra, todo lo que Jesús nos enseña, es para buscar las cosas de arriba, es para prestar atención a lo que verdaderamente importa, es para hacer tesoros en el cielo. Y le estoy usando palabras, frases, enseñanzas del mismo Jesús que encontramos en la Biblia. ¿Sabe? Algo que lamentablemente hoy por hoy es muy diferente a lo que todos buscamos. Muchas veces buscamos, no digo que sea así siempre, pero muchas veces buscamos conocer más de Dios en medio de nuestra necesidad. Conocer más de Dios porque necesito entender algún aspecto particular de algo que estoy viviendo o algo que quiero hacer. Tenemos un hambre por conocer tantos temas y eso está muy bien. Nuevamente le digo, no estoy diciendo que eso está mal, eso está muy bien. Tenemos hambre por conocer esto, por entender tantas cosas, pero esa hambre y sed incluso no va a ser saciada hasta que no tengamos una relación íntima y personal con Jesús, con Dios a través de Jesús, y de esa manera nosotros tener al Espíritu Santo, que es quien nos va a convencer de todas estas cosas que necesitamos nosotros entender o aprender. ¿Sabe? No se trata de qué tan buenos somos, no se trata de cuánto pensemos que no pecamos o que no hacemos mal a nadie. La Biblia misma nos lo dice, que no es por obras, no es por lo buenos que seamos, no vamos a llegar a la presencia de Dios por simplemente cumplir mandamientos o por simplemente hacer algunas cosas buenas. No se trata de eso, se trata de estar convencidos de pecado, de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Se trata de tener a Dios como Padre, de creer en Él, de tener una relación con Él, pero ¿sabe qué también? De ser guiados por Él. Porque eso es lo que termina diciendo el pasaje que estamos estudiando hoy. Juan capítulo 16, versículo 13, nos dice exactamente lo que hace el Espíritu Santo cuando venga, cuando esté en nosotros, cuando mora en nosotros. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Nuevamente, permítame preguntarle, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? Es una respuesta que posiblemente usted puede dar sin pensarlo mucho. Sí, creo en Dios. O si usted es muy sincero, incluso con usted mismo, usted puede decir abiertamente, no se sienta mal por hacerlo. Sí, yo creo, hay cosas que no entiendo o no sé, estoy todavía en ese proceso de creer en Dios. Pero permítame darle un consejo más allá. ¿Crees en Dios? Eso está muy bien.
mi consejo es, déjese guiar por Él. Si cree en Dios, déjese guiar por Dios. Lo cual sucede única y exclusivamente a través del Espíritu Santo de Dios. Lo cual sucede única y exclusivamente cuando usted tenga una relación real y verdadera con Dios, entendiendo quién es Jesús, el único mediador, el camino al Padre, y a través de Jesús tener una relación con Dios, y en esa relación usted tener la certeza de que Dios hace lo que dijo que iba a hacer, enviar al Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros, y Él, el Espíritu Santo, nos convencerá de pecado, de justicia, de Dios y de juicio. Nos guiará, como dice este versículo 13, Él los guiará a toda verdad. ¿Crees en Dios? Déjate guiar por Dios. Busca tener tiempo con Dios. Busca intencionalmente tener tiempos con Dios que fortalezcan tu relación con Él. Y permítame ser bien específico en lo que le estoy diciendo, porque no le estoy diciendo que tiene que dejar todo lo que está haciendo y tener un tiempo a solas, privado, con Dios. Eso está muy bueno hacerlo, eso es importante hacerlo también, y ojalá todos podamos hacerlo en algún momento. Pero yo no le estoy diciendo que deje todo lo que está haciendo para tener tiempo con Dios. Lo que sí le quiero decir es que no deje que todo lo que está haciendo se interponga en su relación con Dios. Que no deje que su día a día lo llene a usted de tantas cosas, le quite su fuerza, su energía, su motivación de tener tiempo constante en la presencia de Dios. Porque, ¿sabe? No hay nada, no puede haber nada más importante en este mundo que nuestra relación con el Padre, con creerle a Él, creer que Él puede hacer todo lo que dijo que puede hacer, lo que su palabra nos dice que puede hacer, con dejarnos guiar por Él, entendiendo que Él y solo Él está en control. Algo que hemos dicho mucho en estas últimas semanas: Dios está en control. Lo hemos dicho, lo creemos, lo vivimos, estamos viviendo como que Dios verdaderamente está en control, o seguimos nosotros intentando resolver nuestros problemas, o seguimos nosotros buscando solución a todas nuestras necesidades. Incluso seguimos nosotros haciendo nuestros propios planes. Hacemos nuestros planes y una vez que los hacemos, se los presentamos a Dios y le pedimos: Dios, bendice esto que quiero hacer. Y lamentablemente nos frustramos, incluso nos molestamos. Dios no me escucha, Dios no me responde, Dios no me habla. Pero es que no se trata de eso, se trata de dejarnos guiar por Él, poner nuestras vidas completamente en sus manos, que es precisamente lo que Jesús a sus discípulos en aquel momento, pero a nosotros hoy nos continúa enseñando. Sí, es verdad que están angustiados, que todo esto que está pasando los ha llenado de angustia, a tal punto que ninguno me está preguntando a dónde voy ni qué voy a hacer. Jesús a veces nos llama la atención para que entendamos que estamos preocupados, porque muchas veces podemos sentir que no lo estamos, y podemos decirlo y podemos intentar vivir una vida sin preocupación, pero el mismo Jesús se preocupó, se angustió, tuvo ansiedad, lloró, y ese mismo Jesús nos está diciendo: pero está bien que ustedes se sientan así, porque es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque si no, el Consolador, el abogado defensor, el Espíritu de verdad no vendrá. Así que, ¿crees en Dios? Déjate guiar por Dios. Déjate guiar por Dios. Busca de Dios continuamente. Cada vez que venga a tu mente, a nuestra mente, voy a hacer algo o una respuesta
a algo que debo hacer, piensa, Dios, ¿eres tú? ¿Soy yo? ¿Estás tú aquí en esto que voy a hacer? ¿Eres tú guiándome a hacer esto o son mis capacidades, mi inteligencia, mis fuerzas, mis sentimientos me están moviendo? Déjate guiar. ¿Sabe? Estuvimos haciendo una campaña, 40 días con propósito. Y en esa campaña lo primero que entendimos, lo primero que se nos enseñó, es que no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de Él y solamente de Él. ¿Lo recuerda? Se trata de Él. Déjate guiar. Vamos a orar. Yo le voy a pedir ahí donde está que tome algunos segundos, un par de minutos quizás, ahí en la presencia de Dios, abra sus labios, háblele a Él directamente lo que está en su corazón en este momento. Dígale, Señor, heme aquí, tú me conoces, este soy yo. Incluso pídale que le ayude a conocerse usted mismo. Él lo conoce más allá de lo que usted mismo puede conocerse. Póngase en sus manos en este momento, tome un par de minutos ahí en su presencia. Dele gracias a Dios. Dele gracias porque ha estado presente, porque no le ha abandonado, porque aún a pesar de nosotros mismos, Él ha estado ahí, nos ha guiado, nos ha cuidado. Pero una vez más, en este momento, quiero motivarle a que le pida a Dios que no solamente se trate de creer en Él, sino de dejarse dirigir por Él, de ser guiados por Él, de que su Espíritu Santo haga lo que Jesús dijo en este momento que estamos aprendiendo. Jesús dijo que iba a hacer, que es guiarnos a toda verdad. Padre, yo te pido en este momento, Señor, me uno a mis hermanos, a la familia IBCI, a los que estamos aquí conectados hoy contigo en tu presencia. Me uno a ellos, Señor, en pedirte que por favor, Padre, tú continúes dirigiendo nuestras vidas. Que no permitas que nosotros, incluso en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestras fuerzas o aún en nuestras emociones, podamos hacer nada, Señor, que no sea voluntad tuya, Señor, que no sea guiado por ti. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Te doy gracias, Padre, por continuar hablando nuestras vidas, por continuar enseñándonos a través de tu palabra, Señor, por permitirnos entender que hoy por hoy, como fue hace 2000 años, hoy por hoy necesitamos verdaderamente estar convencidos de pecado, de ese pecado que es querer negarnos a creer en ti, de la justicia que solo viene de ti, Señor, de la justicia divina y del juicio, Señor, que ya este mundo ha enfrentado. Padre, ayúdanos a estar convencidos de eso, no solamente a creer eso, pero a estar convencidos y a vivir nuestras vidas conforme a esa convicción que tú nos has dado. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tus cuidados. Gracias por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor. Y es en el nombre de Jesús que pido estas cosas. Amén. Amén. Iglesia, te invito a que si estás sentado te puedas levantar, te puedas poner en pie, te puedas estirar un poco. Nos vemos más tarde, 3 de la tarde, para compartir. Dale gracias a Dios por este tiempo que nos está permitiendo vivir un momento único en la historia. El viernes también nos vemos para adorar y alabar juntos a nuestro Señor. Pero permíteme desearte una feliz semana, que Dios te bendiga, que Dios esté con cada uno de ustedes
en todo lo que hagamos en esta semana. ¿Crees en Dios? Déjate guiar por Él. Dios te bendiga.